¿Qué tal? Bienvenidos a Conociéndonos. Yo soy la psicóloga Angélica Nieto León y hoy tenemos un programa súper interesante sobre un tema que nos han pedido muchísimo, que es el control. ¿Mi amigo o mi enemigo? Y para acompañarnos en el programa de hoy está Fer Solís con nosotros. Fer, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal el tema que nos cargamos hoy? ¿Qué tal? Buenísimo. Oye, Fer, yo voy a hacerte una pregunta. Dime. ¿Tú te consideras una persona controladora? Sí me considero una persona controladora, lo confieso. En ciertas situaciones, sobre todo donde considero que tengo la experiencia, ¿no? En donde desconozco, trato de ahí sí no controlar y dejar que alguien más lo haga o delegue. Pero igual sí siento que he controlado mucho lo que sucede en mi vida. O sea, quiero que las cosas sucedan como yo quiero. Fíjate, el tema del control es súper interesante porque hay una parte que es muy positiva del control, como esa ecuanimidad o esta parte de tener las cosas en estructura, en orden. Pero hay otra parte del control que es muy descontrolada, que parece que no, ¿no? Que es como el querer tener todo en un mismo caminito donde yo lo vaya metiendo para que la probabilidad de error sea casi nula. Y yo creo que ese es el tipo de control que no es nuestro amigo. Que no es nuestro amigo. Y no nada más nuestro, sino de todos los demás, porque es muy difícil vivir con una persona controladora. ¿A ti te ha tocado convivir con una persona? Porque es verdad, esto que dices tú, bueno, podemos tener ciertas cosas, pero las personas controladoras verdaderamente son controladoras en todo. Sí. En todo. Sepan o no sepan. Porque esa es la característica del control. La característica del control es que creemos que lo sabemos todo. O que tenemos la mejor forma. ¿Qué piensas de esto? Sí, pienso que, como tú dices, el control puede llevarnos a algo bueno, pero cuando no somos flexibles en cuanto a lo que está sucediendo en la situación, ahí es donde yo veo que se comienza a dificultar un poquito las cosas, ¿no? O sea, creo que hay que ser un poquito flexibles a saber que puede haber un error en lo que estemos tratando de controlar, y si hay el error, está bien, nada más hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado que estoy queriendo controlar una situación y sucede algo que está saliéndose del camino a lo que yo había pensado y no busco la manera de cómo arreglarlo. Como que el control a veces me bloquea. Fíjate, el control yo siento que básicamente nace del miedo. Ok. Del miedo al fracaso. Uh-huh. Del miedo al fracaso. Y se cubre con esta sensación de nadie lo puede hacer mejor. Yo sé cómo hacerlo. Y la persona que es muy controladora piensa que sufre soltando el control, pero sufre más controlando. Porque son personas que se sobrecargan de trabajo, que todo terminan haciéndolo ellos y en un nivel de estrés muy grande. Y cuando termina, por ejemplo, si fuera un evento, una tarea en equipo, lo que sea, son las que jalan toda la chamba. Sí. ¿No? Y que quieren decirle a todos lo que tienen que hacer. Y que además no les gusta cómo lo hace el otro. Porque adentro o abajo del control hay mucho miedo. Hay mucho miedo al fracaso. Hay mucho miedo a la equivocación. Por eso decía yo que puede ser tu amigo en el sentido de que te tranquiliza que tú lo estés controlando todo, y tu enemigo en el sentido que está ocultando un síntoma de ese miedo a fracasar o a equivocarse. Y yo siento que el margen de error no existe ahí. Por lo tanto, el aprendizaje se ve muy disminuido. Porque las personas que son controladoras hacen todo para quedar en un camino tan estrecho
que no haya posibilidad de error. Y eso impide que haya un aprendizaje mayor y que se expanda ese aprendizaje. Que ahí estaríamos, o sea, si lo viéramos como el aprendizaje y la expansión, vendría siendo este control que es nuestro amigo. Exacto. Ok. Sí, y el otro control no te permite expandir nada. Porque una cosa es ser organizado y decir, me gusta hacerlo de tal manera, pero aprender a delegar tiene que ver mucho con el liderazgo también. Las personas que son controladoras no saben ser líderes. Es como esta parte de la diferencia entre jefe y líder. Exactamente. ¿No? Ok. Exactamente. Entonces, las personas que son controladoras ordenan, no piden, no proponen. Tienen una forma muy lineal de ver las cosas. Son muy pocos flexibles. Y te lo dice la controladora. Número 1. ¿No? Que si yo creo que algún avance he tenido en la vida es haber soltado el control. Pero porque se va más profundo que esto. Ahorita estamos hablando de un control conductual, por así decirlo. Claro. Pero, y que esconde el miedo al fracaso, a la equivocación y que no hay crecimiento. Pero en realidad es mucho más profundo que eso. ¿Y mucho más profundo. Toda esa profundidad. Pues un miedo a la vida tremendo. Una desconfianza y una falta de fe. Porque nosotros pensamos que teniendo este control aseguramos algo. O sea, si yo veo que aquí no me falte, le quito, le pongo, estoy asegurando algo. Y cuando no pasa así, fíjate, las personas que son muy controladoras, cuando algo se les sale de control, muchas veces se rompen. El control es un mecanismo de defensa para ellos mismos, para no romperse. Porque puede ser que su autoestima esté muy tocada, muy disminuida, y que un golpecito los desbarate. Y por eso crean estas barreras. Porque una persona que es resiliente sabe que no controla nada. Claro. Sabe que si se cae, se levanta, se sacude. Y si se vuelve a caer, pues se vuelve a sacudir y se vuelve a levantar. O sea, es como le otorga más a la vida. Y tiene que ver con un entendimiento de vida. Tiene que ver con un entendimiento de la vida. De que el control no lo tengo yo. No lo tienes tú. No lo tienen nuestros padres. No lo tiene nuestro jefe. El control lo tiene la vida. Y digo, para muestra basta un botón. La pandemia. Nosotros pensábamos, ¿no? Sin ser unos controladores tremendos, que teníamos las cosas o nuestra vida bajo control. En el día a día, ¿no? Sabiendo que a lo mejor algo no nos sale como pensamos, pero nunca nos imaginamos que nos arrebataran literalmente el control. Hoy no tenemos control de nada. De nada, más que de la decisión de cómo paso yo esta situación. Pero esto a las personas que son muy controladoras las está detonando muchísimo. Muchísimo, porque se sale completamente de lo que pueden aguantar, porque es mucho estrés no tener las cosas bajo control, no saber qué viene al frente. Las personas controladoras lo hacen para asegurarse de algo. Y esta situación les quitó el control y está detonando en estos momentos muchísimas crisis de ansiedad, de pánico, de angustias, depresiones. Estamos teniendo colapsos muy importantes. Colapsos muy importantes porque este control, que era imaginario, que era ilusorio, porque en realidad yo sí creo que no podemos controlar nada. Hoy lo creo, ¿eh? Sí. Hoy, porque ya estoy rehabilitada. Estoy rehabilitada por eso. Entonces, es un control ilusorio el que teníamos. Nosotros hacemos las cosas de determinada manera y pensamos que vamos a tener determinado resultado. La realidad es que no sabemos qué va a pasar al frente. En 5 minutos, en 10 minutos, en 2 días, no sabemos. ¿Y qué le dirías a estas personas que
están teniendo estos detonantes en estos momentos? Mira, que no crean que tienen el control. Ujú. Que lo suelten por completo. Sí. Que se acerquen a pedir ayuda. Es muy chistoso, pero las personas que menos llegan a terapia son las personas en extremo controladoras. Porque piensan que eso también lo tienen controlado. Ujú. Yo he tenido personas que se sientan frente a mí y me dicen, pues en realidad, mira, solo tengo este tema porque yo todo lo demás lo tengo súper bien. Yo ya lo trabajé así y así, ya sea, hasta se diagnostican solas, ¿no? Porque todo lo tienen y ya leí esto y esto y esto y entonces y entonces ves que no tienen ningún cabo suelto. Y entonces parece contradictorio, porque yo siempre les digo, infórmense, por favor, lean, les mando libros, busquen en internet, conoce lo que está pasando. Y cuando me topo con una persona muy controladora, pienso, ¿cómo le digo a alguien que hace todo bien, que no está tan bien, que haga todo bien? O sea, ¿cómo le digo a este controlador que tomó todas las medidas y hizo su tarea perfecto y me dijo, ya investigué esto, esto y esto y esto, y ya pasó esto y esto y esto, y entonces hice esto, tarara, todo, ¿ahora qué sigue? Y yo me quiero azotar en la pared. Así, oh, no, no es posible. Porque es muy complejo romper esa barrera. Esa estructura es bastante complejo. Justo eso te quería preguntar. O sea, estamos hablando ahorita un poco de cómo son las personas controladoras, pero ¿cómo podemos lidiar con una persona controladora? Hijo, pregunta muy interesante. Muy interesante porque es muy complejo lidiar con alguien que además el resultado, fíjate, se une con lo de las creencias. Ujú. O sea, si yo tengo el control de todo, voy a actuar de esa misma manera. El resultado que va a ser positivo porque no se me salió nada, porque fue exitoso, porque va a reforzar esa creencia Claro. de que es mejor tener el control. Ujú. Y entonces la persona se va a seguir sobrecargando de trabajo y va a seguir enojándose con todos los que están a su alrededor. Y entonces las personas que están alrededor, de plano, ni les hacen caso. O los dejan que hagan la chamba. Sí. O que, porque son personas que no se dan cuenta que terminan tensando mucho, tensionando mucho todo lo que está a su alrededor. Ujú. Entonces, la verdad, yo lo que sugiero, las personas que están alrededor de una persona controladora, no se lo marquen. Solo no se enganchen con la perspectiva de la persona controladora. Ujú. Porque una persona controladora te puede hacer sentir muy tonto. O sea, puede golpear muy fuertemente en tu autoestima. Porque no lo sabes hacer. Ujú. Porque no lo estás haciendo bien. ¿Qué? No lo puedes hacer más rápido. O sea, ¿dónde está tu eficiencia? O sea, yo ya lo hubiera hecho 3 veces. Y entonces, si yo logro deslindarme y mirar que el problema de control lo tiene ella, a mí no me va a golpear. A mí no me va a golpear porque no me lo voy a tomar personal. Claro. Es como un poco déjalo ser, ¿no? Así es como, Ok. así es. No, como yo les digo a mis pacientes, ¿le gusta ser así? Sí. Entonces, ¿para qué te preocupas? Déjale la chamba. Claro. Tú disfrutas. Si hay otro que haga la chamba por ti, pues está bien, ¿no? Pero no permitas que te llegue esa descalificación. Ujú. Porque la característica también de las personas controladoras es que descalifican al otro. Ok. Por eso lo controlan, porque solo confían en lo que ellos hacen. Solo confían en lo que ellos hacen. Entonces, el control es amigo para ella, pero es enemigo para el otro. Por eso me encanta este tema. Y entonces lo que tenemos que hacer es no engancharnos con eso y no permitir eso. Respetar si la persona necesita eso para su seguridad, está bien. También puedo decirle, ¿sabes qué? No te pases. O sea, si excedes cierto límite. Pero si no, no te enganches. No permitas que alguien controlador o perfeccionista te diga que lo haces mal. Porque estas personas no tienen ningún espacio no tienen margen de error, no se lo dan a ellos, no se lo permiten. ¿No? Yo fui muy controladora, y de verdad es un tema complicado, porque internamente sientes que no es posible que los demás lo hagan mal. ¿Cómo? Si a ti, ¿qué les cuesta organizarse?
Y la vida me mostró grandes cosas. Porque la que me enseñó fue la vida. ¿Y qué te enseñó, Angie? Eso más profundo que te decía hace rato. Que nadie tenemos control de nada. Que la que manda es la vida. Que nosotros tenemos cero, o sea, no poquito, no, cero control sobre las cosas. Cero. Hasta lo que parece que es inminente, ¿no? Puedes estar esperando a que alguien se muera, por ejemplo, y tú ya estás, sí, eso es, y la persona a salvarse. Y entonces, ¡ay! Milagro. O sea, hasta lo que parece inminente puede cambiar en un segundo. Y yo digo, si la pandemia no nos ha enseñado eso hoy, entonces no sé qué necesitamos aprender. Porque hoy la pandemia nos mostró que no tenemos control de nada. Pero es que nunca lo hemos tenido. Era una ilusión. Es ilusorio. Okay. Y sufrimos por esa ilusión, Entonces, cuando a mí la vida, con muchas acciones que algún día les platicaré, me fue mostrando que yo no controlo nada, porque cuando somos controladores nos sentimos intocables. Porque sí nos sentimos más listos, porque sí nos sentimos que lo hacemos mejor que otros, pero es pura inseguridad, puro miedo lo que hay abajo de un controlador. Puro miedo, que debemos asegurarnos de que las cosas vayan y no se nos salgan de nada para no tener sorpresitas. Sí. Y la vida viene y te muestra de formas a veces, cuando somos controladores, las sientes súper rudas, súper fuertes, que no controlas nada. Pero para un control cuesta mucho trabajo verlo y reconocerlo. Sí. Siempre va a tener la culpa otro, no el controlador. Pero igual confirmo lo que tú dices, o sea, viendo hacia atrás en mi vida, de cuando yo quería controlar las cosas, la pasaba mal. Y sí, algo que me ayudó mucho es, como tú dices, el confiar en la vida y lo mejor va a suceder. Y cuando algo se esté saliendo de control y se tenga que arreglar, se va a arreglar en el momento. Y si no se arregla, es porque no se tenía que arreglar. Ok. Algún día una persona me dijo que tenía una filosofía de vida muy barata. ¿No? ¡Ay, qué barato! ¿No? Si te va a pasar, te va a pasar, y si no, pues no te va a pasar, ¿no? Y dije, pues sí. Pues sí, si me toca, me toca, y si no me toca, no me toca. A lo mejor sí es muy barata. Es que creo que igual luego como controladores le buscamos mucho más a las cosas. Claro. Te digo, pero si esa filosofía te hace vivir bien, ¿cuál es el asunto? Sí. Porque como controlador no vives bien. Como controlador, tú sientes que vives bien. Pero ni vives bien tú, ni vive bien nadie que está a tu alrededor. Porque es como que vas dejando una estela atrás de toxicidad, de verdad. Entonces tú sientes que tienes todo así, en orden, inmaculado, como debe ser. Pero porque tu necesidad y tu miedo es tan grande, que eso es lo que te da tranquilidad. Pero entonces tú tratas de meter a todos los que están a tu alrededor, así, a tu carril, a tu contenedor, así, a fuerza, los tienes ahí chocados. Y las personas están incómodas y tú mismo estás incómodo. Pero no nos damos cuenta. ¿Y no nos damos cuenta? ¿Cuál es el mecanismo del control? ¿Cómo que cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona el control? Pues es un ego. Ajá. Es un ego. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Sí, claro. Donde estos muñequitos maravillosos que están en la cabeza, ¿no? Diciendo la tristeza, la alegría. Bueno, hay un controlador. Ese controlador nos manda, es un tipo de ego. Nosotros tenemos muchos tipos de ego, ¿no? Que dedicaremos, yo creo que 10 programas al ego. No 1, no 2, 10. Porque el ego es el tema mayor. Porque el controlador es un tipo de ego que se desprende del miedo. Pero básicamente es esa vocecita, literalmente. O sea, quien hizo esa película sabía lo que hacía. Literalmente esa vocecita que te dice, hazlo así, hazlo asado, tarala. O sea, pero a ti como persona va y te sienta en el sillón y te dice, tú quédate aquí. Yo, el controlador, me hago cargo. Permíteme. No nos va a salir nada mal. Y va y te sienta. Y hace las cosas por ti. Es un tipo de ego. Ese es el mecanismo. Y
viene y se desprende de ese miedo de equivocarte. Ujú. Puede tener muchas causas. Por ejemplo, si fuiste un hijo muy censurado en la familia o fuiste, haz de cuenta que tenías un hermano súper inteligente y tú no eras tan inteligente y te empiezan a decir, ¿qué va a hacer de la vida de esta pobre? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y entonces se va creando algo acá de, no, pues hay que compensar, sí es muy inteligente, pero a lo mejor yo puedo hacer otras cosas. Entonces te empiezas a convertir en controladora, empiezas a asegurarte que no salga nada mal. En ese afán de que te reconozcan, hace todo bien, ¿no? También puede venir de que, por ejemplo, tengas una madre o un padre súper controlador y tú aprendas eso. O lo contrario, hay muchas razones. O sea, cada caso es muy particular. O sea, no hay un punto que digas, esto es de todos los controladores. El único factor común es ese miedo al fracaso. Okay. ¿No? Al no reconocimiento. Y entonces ponemos todo lo vamos a acomodar de tal manera que no nos pase. Y bueno, hemos hablado un poco más de las desventajas del control. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que son las ventajas? Bueno, yo creo que es un entrenamiento maravilloso el control para el fluir. Fíjate. Todo en la vida es un sistema. Okay. ¿No? Nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas. Pero para que nuestro cuerpo funcione de una forma óptima, necesita cumplir con todas las funciones. O sea, primero necesito comer, me meto a la comida, mastico, degluto, o sea, tiene que llevar un orden determinado para que el cuerpo cumpla la función de asimilar y desechar, que son las funciones básicas del cuerpo. No podemos empezar por otro lado, tenemos que empezar por ahí. Hay un orden y hay un fluir. No tenemos que confundir el control con el orden. Nosotros lo que nos pasa es que confundimos el control con el orden. Yo puedo controlar desde el punto de ordenar. Uh-huh. Si yo ordeno determinadas cosas en mi vida, van a fluir de forma adecuada, pero es sin un gran esfuerzo. Por ejemplo, les voy a poner del sistema familiar, un ejemplo del sistema familiar, ¿no? Yo como hija tengo que estar en mi lugar de hija con mis padres, pero vamos a suponer que mi mamá fuera muy débil. Es una suposición porque mi mamá no es débil. Vamos a suponer que mi mamá es muy débil. No. Entonces, yo en mi inconsciente digo, no. Acá le falta fuerza. Y entonces yo voy a querer hacerlo mejor que mi mamá. Pero en el sentido de como por ella, en su lugar. ¿Ok? Yo me muevo de lugar, no me quedo en el lugar de hija, sino que yo te voy a enseñar a mamá cómo se hace. Ese es un factor de control. Ese es un factor de control muy fuerte. Que tú vas a pagar un precio por moverte del lugar. Porque no te corresponde, porque para nosotros nuestros padres son perfectos como son. Y a lo mejor ahorita no lo vamos a entender bien, pero ya haremos un programa de sistemas familiares en donde vamos a comprender muy, muy bien a qué me refiero. Porque nosotros somos como nuestros padres. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué te conviene ver de tu papá? ¿Qué te conviene ver? ¿Los errores o lo bueno que tienen? Todas las personas tenemos cosas buenas. Pues hombre, si podemos elegir con qué te quedas, ¿no? Entonces, si yo me muevo del lugar, impido un fluir adecuado. Y entonces va a costar mucho trabajo y entonces voy a tener que meter controles extras para que no se me vayan las cosas de las manos. Por no respetar un orden. Fíjense cuál es la diferencia. Entonces, cuando estamos en la búsqueda de un control, estamos en la búsqueda de un orden determinado. Pero cuando es un orden, el orden fluye tranquilamente. No tengo que jalar nada, ¿no? Es como, yo siempre les digo, si algo te da trabajo, suéltalo. Suéltalo, no hagas todo para lograrlo. Y entonces empiezan a unir como los temas que hemos visto, porque en las creencias te dicen,
tú lucha hasta que lo logres. Sí, No, hombre, las cosas que se dan, pero tiene que ver con esto de decir la vida manda, no yo, claro. ¿no? Si yo quiero hacer un viaje y me cuesta trabajo todo, desde sacar el boleto de avión, desde que se me descompuso el coche y me gasté el dinero, yo les digo, suéltalo, no es para ti. Pero si es algo que toca en este orden perfecto, va a salir la oferta en el momento en el que tú estabas pensando vas a encontrar el avión y en el momento que tú... Entonces, todo agarra un fluir completamente diferente. Entonces, lo que nos pasa a veces es que confundimos el control con el orden. Pero si nosotros miramos ese orden, el fluir va a ser tranquilo. Y lo que se busca con el control es obligar un orden que no tenemos. Pero parece que es orden. Claro. Pero lo obligamos. No es natural, lo obligamos. Es el orden que nosotros creemos que debe tener. Sí, para asegurarnos de algo. Ok. Para asegurarnos de algo. ¿Y qué le dirías a estas personas controladoras para que comiencen a soltarse y confiar en el fluir de la vida? Ay, no, yo no me meto con ellas. No. Ay. Yo creo que y vuelvo a decir que la gran oportunidad que nos ha dado la pandemia es para generar muchos cambios de creencias muy arraigadas, incluso esa. Yo sí siento que este tiempo y este espacio de este encierro, de esta pandemia, nos da la oportunidad de cambiar todas estas creencias que nos han tenido atorados. Yo les digo, tiremos por la ventana todo. Vamos a darnos la oportunidad de verlo de una manera diferente. Si el control está siendo tu problema, suéltalo, hombre. Hoy todo el mundo puede estar... Es más, ¿qué tal si yo ahorita estoy aquí sin pantalón? Hoy puedo darme el lujo y la gente se va a reír si lo descubren, ¿no? Pero se vale. Hoy puedo dar un curso desde mi cama. Claro. Hoy se vale. Las reglas cambiaron. Las reglas cambiaron. Dense la oportunidad de abrir un pedacito de decir, ay, a lo mejor puedo empezar a viajar más ligero por la vida. Porque ser controlador, viajas muy pesado. Viajas en extremo pesado. Porque no nada más cargas lo tuyo, sino que cargas lo de todos los demás porque piensas que los demás no pueden. Entonces, aprovechen este momento. Este es un momento de cambio, es un momento de transición. Aprovechemos para rehacernos, para ser otras personas. Y mucha gente me va a decir, pues a mí me gusta lo que soy, a mí también me encanta lo que soy, pero más me gusta como soy hoy. ¿Por qué no mejorarnos? ¿Por qué pensar que ya llegamos a un tope? Es como cuando quieres a alguien, ¿no? Y entonces te das cuenta que lo amas y que cada día lo amas más. Y tú dices, qué barbaridad, qué afortunada soy de sentir este amor tan así, tan profundo dentro de mí, tan grande. Y cuando volteas y dices, ¿y hoy lo quiero más? Y te das cuenta que no hay un límite. Y que las cosas cada vez pueden ser mejor y más extraordinarias. Yo lo que les sugeriría en este momento es que aprovechen toda la confusión, aprovechen el encierro, suelten todas esas piedras que están cargando en su costal, suéltenlo, atrevámonos a vivir de una forma diferente, ya está pasando. Hagamos un poco de cosas locas, estamos en nuestras casas. No nos dejemos decaer por estar pensando, ahora que regrese a la oficina voy a hacer ta. No, es que ahorita que no va a ser igual, ya nada va a ser igual. Por eso es que tenemos que rehacernos. Fíjate, esto me encanta porque fue algo que aprendí hace unos años. Hace unos años estuve con un grupo de personas preciosas y hablábamos de reingeniería humana. ¿Cómo es eso? ¿No? Fíjate, cuando las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que Japón queda deshecho,
Y yo lo que digo es cómo algo que está deshecho puede llegar otra vez a ser una primera potencia. O sea, ¿qué pasó? Nosotros no nos han deshecho así, pero nada más no, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, ellos, como quedó deshecho todo, rehicieron una industria, rehicieron. Y cuando estaban en este proceso, se dieron cuenta que también necesitaban una reingeniería humana. Un cambio de pensamiento en las personas que estaban produciendo. Y entonces crearon toda una filosofía de trabajo súper interesante, que muchas de ellas están copiadas hoy por hoy acá, ¿no? Respecto al estrés, a la productividad, a las huelgas, a las horas de trabajo. O sea, tienen una filosofía completamente diferente que los convierte en personas súper productivas. Eso es una reingeniería humana. Yo siento que estamos en ese punto hoy en el que podemos tener una reingeniería humana. Hoy no importa si tenemos carrera o no tenemos carrera. O sea, hoy todos estamos parados en el mismo punto. Y ojalá aprovecháramos esta gran oportunidad para reinventarnos, para que la humanidad podamos tener esta reinvención y esta nueva programación de mirar la vida de otra manera, entregarle el control a la vida y decirle, tú mandas, yo me suelto, ¿no? Y no es porque no te vayan a pasar cosas, te van a pasar cosas. Las personas nos enfermamos, nos morimos, los accidentes pasan, sí nos van a pasar cosas, ¿no? Platicábamos con nuestro productor Carlos y decía, no es que vayas a cruzar la calle y no voltees a ver porque pues si te toca, te toca. No, no se trata de eso. O sea, yo voy a tomar las medidas que tenga que tomar. Pero no me voy a preocupar por asegurarme de que todo pase así como lo estoy pensando yo. No, o sea, yo voy a voltear hacia los dos lados y voy a pasar. Pero estoy consciente de que si viene un coche en contrasentido, si se salió del otro carril, eso yo no lo controlo. Eso no lo controlo. Si mi tiempo de caducidad es hoy, va a ser. Y entonces, ese tipo de pensamiento, lo que yo he visto es que te genera mucho menos estrés. Y entonces vamos soltando el control porque decimos, ¿yo de qué me tengo que preocupar? Que se preocupe en la vida, que se ocupe en la vida. ¿Yo de qué? Y no quiere decir, aclaro, que no tengamos que ahorrar, que no hagamos cosas hacia el futuro, que no tengamos planes. Claro que sí. Pero es muy diferente tener un plan, trabajar hacia ese plan, a aferrarnos a que así va a ser. Y entonces, y si no, ¿qué está pasando con la vida? Porque entonces, ¿por qué me lo está negando? No, ese nivel de angustia por querer asegurar algo es el que nos hace mucho daño. No nada más a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces yo sí creo que tenemos que aprovechar este tiempo de la pandemia para hacer esta reingeniería. Nos vendría muy bien a todos, o sea, hacer como un gran programa, ¿no? Para que todos veamos qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros mismos, en nuestra perspectiva de la vida, que nos haga vivir mejor con esto que hay. Yo oigo tantas personas quejándose todo el tiempo, pero sí esta es la realidad. Y nada más tenemos dos opciones, o vivo bien con esta realidad o vivo mal con esta realidad. Nosotros vamos a decidir eso. Nosotros vamos a decidir eso. Angélica, si yo te pidiera como pasos concretos para vivir esta realidad bien, ¿tú me dirías que hay algunos o no? Simplemente es el confiar y fluir. No, mira, yo sí creo que cada caso de cada persona es diferente, ¿no? Pero ¿qué sí te ayuda a abrir la posibilidad de esto? Yo creo que las personas que hoy están escuchando este programa, por lo menos se abran un signo de interrogación. Es que de verdad, cuando yo solo abro la posibilidad, ya empieza a entrar todo. Y las pruebas están. Las pruebas están. No estamos hablando de algo irreal. Estamos hablando de algo real, tangible. Y yo sí creo que no hay una receta para esto. Pero siempre les digo a las personas, sé honesta con tu sentir.
Wow. No me lo digas a mí. Sé honesta contigo. Porque a mí me puedes decir que eres muy feliz así como eres. La pregunta es si te puedes engañar a ti misma. Yo creo que tiene que ver con la honestidad de uno mismo. Porque yo puedo vivir engañándome. Qué bien vivo, qué barbaridad. Y vivir llena de ronchas y con colitis, pero yo maravillosa, todo controlado. Sí, todo bajo control. Y desgreñándome con mi marido o llegando a gritos a mi casa. Eso no es una buena vida. Respetable si alguien lo considera una buena vida. O estarle diciendo a mi hijo, qué barbaridad, me equivoqué con tu papá. Es que tu papá, qué cosa tan terrible. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, para saber si mi vida es como yo creo. Y yo creo que eso es lo más importante. Porque a los demás les podemos contar un cuento chino, pero a nosotros no lo podemos contar. Y no lo vamos a creer. El simple hecho de que nosotros tengamos esa honestidad ya va a ser la diferencia para muchas cosas. Para muchas cosas, porque a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que vivimos tan mal. Yo les digo mucho, cuando ya se ha vivido, por ejemplo, en una ciudad grande y luego venimos a un lugar más pequeño, yo me sorprendí de no darme cuenta en qué estrés vivía en la Ciudad de México. Pero era natural. ¿No? Te vas a subir al coche y volteas, espejeas todo para todos lados, pones tu bolsa al frente, o sea, es como natural. Pero es estrés. En cambio aquí, vamos a subir, ya lo abrimos el coche, lo dejamos abierto, entramos a la bolsa y la traemos abierta, la dejamos en el carrito del súper. Entonces te das cuenta que es un estrés diferente, muy diferente en la forma de vida. Aunque tú no te sientas estresado, no, pues sí, a mí no me preocupa. Es que a veces, hasta que conocemos la otra parte, nos damos cuenta cómo vivimos. Hagan ese alto. Ahorita que tenemos el tiempo, hagan ese alto. Y pregúntense, ¿qué calidad de vida tienen o tenían antes de la pandemia? ¿Cuál tienen ahora y cuál quieren tener? ¿Y cuál quieren tener? ¿Cómo quieren vivir? Suelten esos amarres, suelten esos miedos. Sí podemos vivir diferente. Yo sé que suena a Disney, yo soy la primera que se reía de Disney, créanmelo. O sea, a mí la primera vez que me lo dijeron dije, no, eso no existe. No existe. Quiero decirles que sí existe. No es que sea Disney, nos pasan cosas. Ayer otro día un paciente me encantó y me dijo que creía que a mí nunca me había pasado nada. Dije, algún día te contaré mi historia. Dijo mi mamá, algún día te contaré mi historia. Me pasa lo que a toda la gente. A todos nos pasan cosas. Pero eso no quiere decir que sea terrible. Hoy agradezco cada una de esas experiencias que hacen que yo esté aquí sentada y que sea lo que soy. Porque lo que nos pasa en la vida, lo único que pasa es que nos forma. La vida no se controla. No hay manera de controlarla. Es como querer meter en control a la naturaleza. No hay forma. Si tú le robas espacio al mar, el mar lo va a recuperar tarde o temprano. Si tú crees que le ganas a la vida te va a demostrar lo contrario, como nos lo está demostrando hoy. Soltemos el control. Dejémonos fluir. Lo voy a describir de esta manera. Yo creo que la vida es un río. El río lleva un cauce. A veces va despacio, a veces más rápido, a veces cuando hay mucha lluvia se desborda el río, pero siempre regresa a su cauce y siempre tiene donde desembocar. Yo creo que así es la vida, pero creo que nosotros somos los que vamos en ese río y nos agarramos de la rama. Sí. ¿No? Y estás dando golpes, ¿no? Y yo les digo, suéltate. No, porque quizá donde me lleve, te va a llevar donde te tenga que llevar, porque tiene un solo camino. Suéltate. Soltemos la rama. Dejemos de golpearnos. Solo dejémonos fluir. El río siempre va a llevarnos al mismo lugar. Siempre. Entonces, confiemos. Porque el control, la única forma de aminorarlo es confiando.
confiando en que todo es perfecto. 100%. Y siempre hay aprendizaje. Siempre. No importa la experiencia, si la consideres positiva o negativa. Así Me encantó, Angélica, me encantó este tema. Y me quedo mucho con la honestidad. Me impactó muchísimo el cómo en realidad luego nos engañamos. Queremos engañar a los demás, pero también nos dejamos engañar a nosotros mismos y no es la manera correcta de elegir el vivir, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, la honestidad con nosotros es la clave. Uh-huh. Así que nos llevamos eso de tarea. Preguntémonos cómo me siento, qué quiero y démonos la oportunidad de hacer una reingeniería humana en nosotros. Muchas gracias, Fer, por estar acá y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos pronto. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.